Buenos días, hermanos. Buenos días. Vamos a iniciar la grabación. Vamos a tratar este tema titulado Detractores de la doctrina de quién? Del santuario. Y los agentes de cambio jesuitas. Es decir, un jesuita lo que va a hacer va a cambiar la doctrina, ¿verdad? Si la doctrina antes se creía obviamente al 100%, ellos van a decir ya no es del 100%, es el 95%. Y vendrá otro y va a poner en duda y va a decir no, no es el 95%, es el 90%. Y algunos le van a bajar hasta el 50% y algunos van a decir realmente cero de esa doctrina, no es así. Esta doctrina del santuario, como hemos estado viendo durante este congreso, hermanos, es el pilar de quién? Es el pilar de la fe adventista, ¿sí? Quisiera ver algunas citas antes de eso, para recalcar la doctrina del santuario, ¿sí? Para recalcar la doctrina del santuario como la base de nuestra fe, como la base de nuestra fe. Y el diablo sabe que una vez atacando esta doctrina, entonces el pueblo de Dios no tiene rumbo. ¿Sí? Es lo que va a pasar. Si se ataca la doctrina del santuario, donde nuestra fe se lleva a cabo, el pueblo de Dios no tiene rumbo. Y eso lo ha hecho desde hace mucho tiempo. Y lo seguirá haciendo aún dentro de los grupos de sostén propio. Bueno, nosotros sabemos la cita de la hermana White que dice que muchos van a entrar en nuestras filas negando que no hay santuario en el cielo, ¿verdad? Lo han leído. Sí. Y yo creo que nosotros debemos comprender, hermanos, simplemente alguna cita. Vamos a la Biblia, ¿sí? A la Biblia en Apocalipsis capítulo 11, verso 19, y yo creo que varios lo conocen, pero esta es una base. Es una base sencilla que se ha filosofado, ¿sí? ¿Qué dice el verso 19 del capítulo 11? Muy bien. Y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? En el cielo. Pregunta: ¿qué vio el apóstol Juan en el cielo? ¿El templo de quién? De Dios. El templo de Dios en el cielo. ¿Sí? Templo de Dios en el cielo. La palabra de Dios dice más: Jehová está ¿dónde? En su santo templo. En su santo templo. ¿En dónde está el templo de Jehová? En el cielo. En el cielo. La Biblia dice que hay un templo en el cielo, ¿sí o no? Sí, sí, ya lo tiene más claro, ¿sí? Por favor, gracias. La Biblia dice que hay un templo en el cielo. Ahora leo Cristo en su santuario. Dice la sierva del Señor: en el futuro surgirán engaños de toda clase y necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor ha establecido. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como la doctrina de que no hay santuario. Punto. Nosotros iniciamos como pueblo de Dios con una doctrina que sí hay que santuario. Entonces el enemigo iba a introducir la idea totalmente contraria de que podíamos seguir siendo adventistas del séptimo día, pero que no hay santuario. Todo lo opuesto. Los pioneros adventistas con este verso y otros versos dijeron: en el cielo hay un templo que se compone de lugar santo y lugar santísimo. Hoy el tema se titula Los detractores del santuario, los que han negado esa doctrina desde sus inicios hasta el día de hoy en la organización.
Y también algunos de sostén propio andan leyendo las 29 creencias y se las dan a muchos algunos que tienen institutos, se las dan a sus estudiantes y les dicen, no importa, por ahí vienen algunas cositas, pero creemos lo mismo. Y algunos ministerios de sostén propio siguen con la gran apostasía profetizada en el libro Cristo y su santuario, de que algunos introducirán esas ideas, afirmando de que no hay ¿qué? De que no hay santuario. De que no hay santuario. Entonces, este tema se titula Los detractores de la doctrina del santuario, ¿entendemos? Porque la hermana White sí fue profeta, y yo creo que fue profeta. La hermana White profetizó de que se iba a enseñar de que no hay santuario. Y si no se estuviera enseñando que no hay santuario, entonces ella sería ¿qué? Falsa profeta. Pero es cierto que se está enseñando de que no hay santuario en el cielo. Ahora, una de las características, hermanos, de los detractores de la doctrina del santuario es que ellos, por mucho tiempo, o por algún tiempo en su vida, se dedicaron especialmente a estudiar este tema para después negarlo. Así trabaja el diablo. ¿Sí? ¿El diablo dónde habitó? Bueno, siendo Lucifer, ¿dónde habitó? ¿Al lado de quién? ¿Tú, querubín, qué? Cubridor. Y ese mismo diablo que habitó, o ese mismo Lucifer que habitó al lado de Cristo, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, ¿sí? Miren lo que dice Apocalipsis capítulo 13, verso 6. Y abrió su boca en blasfemias ¿contra quién? Contra Dios, para blasfemar de su nombre. ¿Y qué más? De su tabernáculo. ¿Y de los que moran dónde? En el cielo. Y ayer hemos estado viendo esta semana quienes están obviamente morando en el tabernáculo y los que moran en el cielo. ¿Quiénes moran en el tabernáculo de Dios? Ayer lo estudiamos. Se está llevando un juicio. ¿Quiénes son? El Padre es el juez. El Hijo es ¿qué? El abogado. ¿Sí? El Espíritu Santo es el que ayuda al acusado a cambiar su corazón para que no sea acusado. Amén. Para que sus pecados sean cubiertos. Dice que abra su boca contra los que viven en el cielo y también contra los ángeles, porque los ángeles son los testigos en el juicio. Entonces, hasta el final el diablo va a ir contra el santuario. Está escrito. Uno de los primeros hermanos adventistas que habló en contra de la doctrina del santuario fue un pastor. Y quiero decirles una cosa: la mayoría de las apostasías vienen por los dirigentes, específicamente por los teólogos. ¿Por qué hay tanto viento de doctrina aún en sostén propio? Porque los disque así llamados pastores siguen bebiendo del vino de Babilonia que agarraron en el AR y la siguen enseñando en los grupos o en los ministerios de sostén propio. Si allá se unieron con el Estado, dicen acá, ay, no podemos vivir sin ayuda del Estado, vienen y se registran. Me acaban de enseñar un hermano de Estados Unidos como un grupo en Texas se ha unido con el Estado, grupo de sostén propio. Dice, hermanos, ha crecido el grupo, somos como 200, 300 y tenemos miedo que el IRS, como se dice en inglés, el aparato gubernamental que se encarga de ver las arcas del pueblo, dice, nos descubra, así que mejor hemos decidido registrarnos. ¿Por qué? Porque sacaron la misma copia de allá, la pusieron para acá. Y ahí tienen a varios hermanos sinceros con ese gran engaño. Así que les decimos a los hermanos que están viendo este tema, es hora que ustedes dependan de Dios y no de pastores que han salido de la organización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tanto los que están adentro, quizá haya alguna excepción, pero en su mayoría están infectados por la gran apostasía que tuvo su origen en
las detracciones del santuario. Este pastor de Dunley se llama M. Canray, ¿sí? Fue pastor adventista de 1865 a 1887. ¿Cuánto tiempo se llevó de pastor adventista? Durante este tiempo, él predicó la doctrina del santuario. Pero después escribió un libro que se titula Renuncio al adventismo del séptimo día. Renuncio. Finalmente, ¿qué hizo? Escribió un libro donde dijo: renuncio al adventismo del séptimo día. ¿Sí? Así, iba bien y de repente dijo: ya no quiero. Y así habrá muchos adventistas al final del tiempo, ¿sí? Que entre más estudien la doctrina, y hermanos, la doctrina del santuario se estudia, sí, por razonamiento, por fe en la palabra de Dios, pero requiere mucha fe, ¿sí? Requiere mucha fe. Y estos hermanos han sido infectados por la alta crítica o por el historicismo crítico. Bien, este hermano, pastor adventista, fue uno de los primeros que se fue contra la doctrina del santuario, ¿sí? A ver, antes de continuar, hermanos, vamos a fundamentarnos bien. Por eso la cita decía: necesitamos fundamentos, ¿qué? Sólidos. Fundamentos sólidos. Muy bien, cuando Cristo asciende cuando Dios le dio a Moisés, le dio una copia ¿de quién? Una copia del santuario celestial. Es decir, antes que se la diera a Moisés, ¿ya existía un templo en el cielo? Sí. Ahora, hermanos, los detractores del santuario han agarrado todas esas cosas para ir en contra de la doctrina. Bueno, ¿y si ya había un templo antes? ¿Por qué ustedes dicen que se inauguró cuando Cristo vino? Si ya estaba el templo antes, en el cielo. ¿Y Cristo es eterno? Sí, pues Cristo es eterno. ¿Y Cristo estaba con su Padre dónde? Sí, pero ¿en qué parte? En el santuario. Y hermanos, si nosotros no comprendemos a profundidad ese tema, nos va a mover nuestras bases. Muy bien, entonces hay un santuario en el cielo. ¿Había un templo antes de que Cristo viniera a la tierra? Sí. ¿Y cuál es la diferencia de ese templo con el templo de ahora? Bueno, eso es lo que vamos a estudiar. Bueno, ¿sí, hermano? ¿por qué están diciendo que se inauguró cuando Cristo vino? ¿Cómo? ¿Por qué están diciendo que se inauguró cuando Cristo vino? A ver, hermano, ¿qué dijo que se inauguró cuando Cristo vino? Bueno, no cuando Cristo vino, sino cuando Él asciende y entonces empieza realmente su ministerio con la sangre ya ofrecida que Él, o sea, con sus méritos. Entonces ahora empieza ya aquello que por fe habían reconocido los antiguos patriarcas y todos los que vivieron por fe, ahora empezaba a verse ya las realidades ya dentro del santuario celestial. Sí. Todo se inaugura, o sea, mientras tanto allí el inmobiliario, el templo, ¿verdad? Estuvo, pues no sé, desde la eternidad que Dios lo fundamentó con un objetivo. Recordemos, el plan de salvación no fue un diseño ulterior o de pronto Dios se lo sacó, sino Él ya tenía un plan desde la eternidad para el pecado y para la eternidad. Pero supone que no se inaugura, ¿no? Porque todos los ritos y ceremonias que había en el santuario eran sombra de lo que estaban de los tiempos, cada cosa llegaría en su momento. Y ellos, por ejemplo, el cordero no se estaba muriendo en el cielo. ¿Sí? El cordero era el símbolo cuando Cristo viniera y muriera y diera su sangre. Entonces, de allí para allá iba a empezar realmente un ministerio ya, la realidad, pues, en los sacerdotales de Cristo. Pasando por todos los... O sea, lo que quiere decir nuestro hermano Oscar es... Salud, hermano niño. Ya había un templo. Siempre ha existido, pastor. Siempre ha existido. Ha existido por la eternidad. Por la eternidad. Ahora ese santuario que dice que está en el cielo, Sí. ese santuario que está en el cielo, ese santuario va a estar en la tierra. Ajá, cuando se lo dio a Moisés. Ajá, no,
No, y en forma literal va a ser, lo menciona Eliseo a todas las gentes. Ah, sí, después de los 1000 años. Después de los 1000 años, Sí, sí, sí. la tierra va a ser el lugar, El centro de adoración. Y aquí va a quedar el trono de Dios porque va a bajar el tabernáculo. Podríamos hacer un resumen del santuario. Entonces, Dios está con Cristo Jesús por la eternidad en su templo. Amén. Después, en algún momento desea presentarle a Moisés la copia. Moisés la hace, ¿sí? ¿Y por cuántos años está en el desierto? 40 años. Por 40 años. Y después de allí, ¿quién decide construir el templo? Salomón. Salomón decide construir ese templo. ¿Hasta cuándo se destruye ese templo? No, hermano. Cuando llega la invasión de quiénes? De los babilonios. ¿Sí? Más o menos por el 538 a.C. ¿Sí? Donde empieza el reino fuerte de los babilonios. Ahí se destruye el templo. ¿Sí? Sí. Ahora, Ezequiel tiene una visión del templo. ¿Ese templo existió? ¿El templo de Ezequiel existió? No. Recuerden que Ezequiel tiene una visión en el capítulo 7, el capítulo 8, capítulo 9, que tiene que ver con el templo. Ese templo se le da a Ezequiel solamente en visión, pero nunca se construyó. ¿Me explico? Bueno, viene Nabucodonosor y obviamente su ejército destruye el templo, y después, por eso dice, 70 semanas están destinadas para tu pueblo y tu santa ciudad. Después del exilio, después de 70 años, ¿sí? En exilio, el templo se empieza ¿a qué? A construir. ¿Y cómo era esa construcción? ¿Qué decían las personas cuando veían esa construcción? Que era de menos gloria. Este templo es de menos gloria que el otro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no era toda la belleza. ¿Quién ayudó a edificar ese templo en los tiempos de Cristo? El Imperio Romano, ¿se dan cuenta? El Imperio Romano se mete a edificar el templo, que era figura de qué? El verdadero. ¿Hasta dónde se metió Roma? ¿Sí? Y hoy, hermanos, está pasando lo mismo. Hoy Roma se ha metido en la doctrina del santuario adventista. Lo mismo. ¿Sí? Herodes ayudó a edificar ese templo, ¿verdad que sí? Y entonces, ¿qué son las sinagogas? Después, dice la hermana White, después del exilio, la gente se dio cuenta que Dios los había mandado al exilio por haber sido desobedientes. Así que ellos hicieron pequeños lugares de reunión. Por eso, sinagoga es reunión, pequeños lugares de reunión. Las sinagogas no son los templos, son como lugares como estos, donde la gente se reunía a discutir la palabra escrita. Y no solamente eso, ojalá hubiera sido eso. Después de que leían la Biblia decían, pero tal rabino dice esto de este versículo, tal rabino dice de esto de este otro versículo, y entonces se basaban en lo que decían los comentarios bíblicos adventistas de aquel tiempo. Sí, el manual de iglesia de aquel tiempo, el comentario del pastor Bullón de aquel tiempo. Sí, es que es la verdad. Porque hoy la gente dice, ¿qué dice el pastor Bullón de la lección? ¿Qué dice Bord de la lección? ¿Qué dice esto? Que estamos en lo mismo. Entonces los servicios del santuario fueron opacados por las tradiciones basadas en los dichos de los hombres. ¿A qué templo entró Jesús? A ese templo, el templo que ayudó Herodes a construir. ¿Sí? ¿Cuándo ese templo fue destruido? ¿Era plan del pueblo de Israel que ese templo se destruyera? No. Ni del general Tito, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos al general Tito también. No era el plan, no era su plan. No era el plan, porque nosotros sabemos que él dijo a los soldados, ¿verdad? No le vayan a echar fuego. Pero ¿qué dice el conflicto de los siglos?
Era el plan divino, ¿verdad? Ahora, ¿cómo que era el plan divino que se destruyera ese templo? Porque estaba profetizado. Bueno, estaba profetizado en las profecías de Daniel, y también porque era hora que los hombres dejaran de mirar ¿qué? Las sombras en los templos y nos fuéramos a mirar la realidad en el santuario celestial. Amén. En el santuario celestial. De hecho, hermano, el libro de Hebreos fue escrito creo que antes de la destrucción de Jerusalén. ¿Cómo? El libro de Hebreos fue escrito, la carta de los Sí. Hebreos fue escrito antes de la destrucción de Jerusalén. Ajá. Más o menos, y ya ve que esa carta apunta hacia el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Entonces, pues Dios estaba tratando de llevar a sus hijos, porque aún los primeros cristianos, pues ya ve cómo nos cuesta ahora dejar una R y dejar de ver, y dejar de, o sea, cambiarnos el chip, como dijéramos, para poder pensar de una manera más bíblica. Igual a ellos, aunque aceptaban al Mesías, traían muchos ritos, por ejemplo, los discípulos decían, mira el templo, le decían a Cristo, o sea, todavía tenían apegada su fe como que creyendo que ya estaba la salvación. Entonces hacía falta llevarlos al verdadero centro de salvación. La sombra no los dejaba ver la realidad. Mira, aquí está una pared, esta es la sombra. Ellos estaban bien enamorados de la sombra, ¿verdad? Sí. Y aquí caminaban en la sombra y todo, y amaban la sombra, cuando la realidad, no, eso no. Ahora, ¿cuál es la realidad? ¿La sombra o lo ya presente? Lo presente. ¿Sí? Y el pueblo judío se perdió defendiendo sombras. Defendiendo sombras. Y hoy parece que la situación no ha cambiado. Recuerden, la sierva del Señor dice que el diablo va a venir, va a introducir elementos en las filas del adventismo para negar la realidad. Entonces quiere decir que las personas van a seguir viviendo ¿en dónde? En las sombras. Hoy las sombras, pues bueno, algunos andan todavía con las sombras, con las fiestas. Sí. Y vamos a hablar un poquito de eso porque las fiestas tienen relación con el santuario. Y la Biblia dice, vamos a Levítico 23. Vamos a hablar un poquitito de eso, ¿está bien? Antes de continuar con el tema del santuario, porque algunos grupos de sostén propio andan con las sombras todavía y andan allí bebiendo hierbas amargas o comiendo hierbas amargas. Levítico capítulo 23. ¿Qué encontramos, hermanos? Las fiestas. Muy bien, encontramos las fiestas, Día de la Expiación, la Pascua, la fiesta de las cabañas. ¿Y cómo se llaman esas fiestas? No, de acuerdo a la Biblia, ¿cómo se llaman? Sí, son fiestas de acuerdo a la Biblia, pero también dice, no harás ninguna obra servil en ella. Así lo dice, léanlo todo. Ajá, también se llaman, ¿qué? Sábados, ¿qué? Ceremoniales. ¿Sí? Y creo que es el verso 31. A ver, vamos a ver. Verso 31. Verso 31 dice, ningún trabajo haréis. Por eso eran sábados, ¿qué? Ceremoniales. Es decir, era una fiesta y en esa fiesta no iban a hacer trabajo. ¿Y qué dice allí? Estatuto, ¿qué? Estatuto perpetuo es por generaciones en donde quiera que habites. Entonces muchos hermanos se han quedado con esta sombra y dicen, ya ven, ¿ese estatuto qué? Entonces tenemos que hacer las fiestas, dicen los hermanos, porque es estatuto perpetuo, porque le vamos a fallar a Dios, porque Dios dice, a ver, ¿qué es perpetuo? Le dicen a los de sostén propio. ¿Y qué dicen los hermanos? Pues es que perpetuo es que sí. Pero hay que seguir leyendo la Biblia. Y aquí están las fiestas, ¿verdad? Está la Pascua, está las gavillas, está las cabañas, está el Día de la Expiación. Y se le llama sábados. Dice el verso 32, sábado será a vosotros y afligiréis vuestras almas comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde guardaréis ¿qué? Ahora, ¿a qué sábado se está refiriendo?
Claro, nosotros sabemos de acuerdo a Génesis 1 que es de sábado a sábado que se guarda, de tarde a tarde, perdón, que se guarda ¿qué? El sábado semanal. Pero también de tarde a tarde se guardaban los sábados ¿qué? Ceremoniales. Entonces, dicen, ya ven, es estatuto perpetuo por todas las generaciones. Así que ya andan hermanos metidos en las ramas abajo, en las enramadas, las fiestas de las cabañas. En lugar de que esa semana anduvieran predicando contra la bestia y su imagen, andan debajo de unas ramas. Porque siguen viviendo en las sombras. Porque el tema del santuario no lo han tenido claro. Ahora, hay una profecía de que estas fiestas, lo que Dios dijo que eran estatuto perpetuo, la misma boca que Dios, con la misma boca de Dios, con sus mismos labios, que dijeron estatuto perpetuo, miren lo que dice Oseas, capítulo 2. Vamos a Oseas. Vamos a leer el verso 11. Estamos hablando de detractores de la doctrina del santuario, y muchos de esos detractores hoy están diciendo, bueno, sigamos con las sombras. Oseas capítulo 2, verso 11. A ver, si antes nos dijeron en Levítico 23, estatuto perpetuo, ahora ¿qué dice Oseas 2:11? Y haré cesar todo su gozo y sus fiestas, sus nuevas lunas y sus sábados y todas sus festividades. Gracias, hermano. ¿Quién está hablando? Jehová de los ejércitos. ¿Y qué le dice Jehová a Oseas? Y haré ¿qué? Haré cesar. ¿Qué significa haré cesar? ¿Es una profecía esta? Sí es una profecía. ¿Quién está hablando? Jehová. Y Jehová le está diciendo, ¿haré qué? A ver, esa palabra haré es un verbo, ¿verdad? Implica yo Jehová, ¿verdad? Haré cesar, es decir, voy a acabar con, ¿verdad? Número, ¿qué es lo que va a hacer cesar? ¿Qué va a acabar? Con todo su gozo. Sus fiestas. ¿No se gozaban ellos en sus fiestas? ¿No se gozaban en la sombra, en las sombras? Ellos se gozaban en las sombras. La hermana White dice que las fiestas, hermanos, tienen dos propósitos: un propósito conmemorativo y un propósito que apunta hacia un cumplimiento en la vida de Cristo y en su ministerio. Se llama un propósito, dice en inglés, typical, el tipo, ¿sí? Me recuerda que yo estuve en Egipto, pero me recuerda que Cristo me asegura que Cristo va a hacer algo por mí. Por ejemplo, los judíos practicaron la Pascua al salir ¿de dónde? De Egipto. Y Pablo dice, Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra Pascua. ¿Sí? Por ejemplo, la fiesta de las gavillas, ¿verdad? Las gavillas mecidas, los primeros frutos. ¿Cuándo se cumplen acá con Cristo? En la resurrección, cuando Cristo resucita, un grupo de gente resucita con Él. ¿Sí? La fiesta del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, ¿cuándo se cumple acá? 50 días después ¿de quién? De la muerte de Cristo, el descenso del Espíritu Santo. La fiesta que se llevaba acá cada año, que se llamaba la fiesta del día de la expiación, ¿cuándo se cumple acá? 22 de octubre de 1844. Y después de la fiesta de los días del día de la expiación venía la fiesta de las cabañas. Por 7 días, ¿ellos qué? Vivían en enramadas, en cabañas. ¿Y cuándo va a ser eso? Cuando el pueblo de Dios esté con su Dios. Amén. Entonces, estas son las realidades. Si nosotros practicamos las fiestas, ¿qué va a pasar?
Claro, le estamos dando la espalda a Cristo. Estamos negando el Evangelio. Repito, es como un servidor dijera: ay, me gusta esta sombra de esta pared, y para mí es más importante la sombra que la pared. Aquí está la profecía: ha de cesar. ¿Cuándo? Y aquí está profetizado que se iba a cesar los sábados ceremoniales. Se iban a acabar, se iban a terminar. ¿Cuándo se acabaron? ¿Cuándo se terminaron? Ahora sí, vamos a la Biblia otra vez. Colosenses capítulo 2, 14 al 16. Dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Por qué eran contra nosotros esas sombras? Porque, hermanos, mientras la sombra existiera, nosotros nunca íbamos a disfrutar de la realidad que es en Cristo. ¿Sí? No es lo mismo que te digan: te voy a dar un cheque de 1,000 pesos, y tú vivas todo este día: ay, me van a dar un cheque de 1,000 pesos. ¿Te gozas en eso? Bueno, sí. Sí, tengo un cheque, pero no lo tengo. ¿Sí? Pero estás feliz, por lo menos ya sabes que piensas, más bien, que lo vas a tener. Vives en las sombras. Pero cuando viene el hermano Abraham y te dice: hermano Alicia, aquí está su cheque de 1,000 pesos. Pero todavía tiene que ir a ver si tiene fondos. Pero no fue así con Cristo. Y no estoy diciendo que el hermano no le vaya a dar sin fondos, pues. Pero ya que usted tiene el cheque, va y lo cobra, ya no vive en las sombras. ¿En qué vive? En la realidad. Las fiestas son las sombras. Mientras usted se goza ese día que tiene 1,000 pesos, pero no tiene nada. Es contra usted, porque usted ya está haciendo planes. Ya hasta se lo gastó. Pero en realidad vive en las sombras. Por eso es la sombra, las fiestas eran contra nosotros, porque todavía Cristo en realidad no se hacía carne, no se manifestaba. Vivían por la promesa. Y luego dice entonces: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Claro que las sombras nos eran contrarias. Quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde? Clavándola en la cruz. Todas esas fiestas encontraron y van a encontrar su cumplimiento de la cruz en adelante. ¿Sí? Clavándola en la cruz, despojando a los principados, Colosenses 2:15, y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, ¿dónde? En la cruz. Ahora, ¿qué tienen que ver ahí las potestades con las fiestas? Hermanos, porque las fiestas iban figurando el triunfo de Cristo sobre las potestades del mal. Amén. La Pascua, símbolo de la muerte de Cristo. Con esa fiesta Jesús nos decía que Él iba a triunfar sobre sus enemigos. Y es tan sencillo. Cuando el pueblo de Israel llevó a cabo la primera Pascua, lo hicieron rápido los preparativos, y ese servicio de la Pascua lo hicieron rápido porque tenían que salir ¿de dónde? De Egipto. ¿Y salieron de Egipto? ¿Sí o no? Sí, salieron de Egipto. ¿Y cómo quedó el pueblo enemigo en el mar? El mejor ejército del mundo, el más poderoso, quedó hechos ceniza. Bueno, no ceniza porque ahí no se quemaron en el mar, pues totalmente ahogados, muertos. ¿Cuál fue el acto que los llevó a la victoria sobre sus enemigos? La fe en ese Cordero pascual. Amén. Es lo que nos da la victoria en Cristo Jesús. Y después se iba a ver más adelante que no solamente era la fe en el Cordero, sino era la fe en la intercesión del Cordero. Por eso dice: exhibiendo a los principados, a los enemigos, teniendo la victoria en la cruz. Seguimos. Verso 15 menciona:
Verso 16, por tanto, ¿qué dice? Nadie os juzgue en comida o en bebida. Y aquí nos está hablando de la prosalud. Y muchos hermanos dicen, ya ven, no tiene nada que ver los jugos de naranja aquí. No, hermano. Porque en las fiestas se llevaban a cabo las comidas. ¿Sí? Estamos hablando del contexto de las comidas, de las fiestas, de los sábados ceremoniales. Nadie os juzgue en comida, en bebida o en cuanto a día de qué. No, lean bien, hermano. ¿Ya? Días de fiesta. Días de fiesta, bueno, sí. ¿O días de qué? Luna nueva. Luna nueva o días Sábados. de sábados. ¿Dice sábado o sábados? Sábados. Sábados, en plural. Muy bien, hermano. Así, hermano, hay que defender esto. Sábados. Ajá. Resumimos. Levítico 16:31 dice que esas fiestas iban a ser estatuto ¿qué? Perpetuo. Oseas capítulo 2 verso 11 dice: haré cesar sus fiestas. ¿Profecía de quién? De Dios. Haré cesar sus sábados. ¿Y cuándo se cumple esa profecía que va a hacer cesar sus sábados? ¿En dónde? En la cruz, en la muerte de Cristo. Ya, ahí se encontró la sombra con la realidad. Y ahora nosotros vivimos con la realidad, con el santuario. ¿Sí? Y por eso no practicamos las fiestas. Porque practicar las fiestas, dice la hermana White, es mezclar la ley ceremonial con la ley moral y es enceguecer a las personas. Y es cierto, yo he visto que la gente que anda de fiestera, hablando de las fiestas del santuario, se desubican bien feo, pero bien desubicados. Bien desubicados. Y dejan de predicar este santo y precioso mensaje. Bien, continuamos con el tema. ¿Cómo se llama el tema? Detractores de la doctrina ¿de quién? Del santuario. El primero que atacó la doctrina del santuario fue este pastor que se llama Pastor Adventista Cambrai. Él escribió este libro y básicamente, miren lo que él decía. ¿Qué decía? No hay santuario. No hay santuario. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Que sí hay santuario. A ver, vamos a Hebreos. ¿Sí? Bueno, leímos el verso de Apocalipsis 11:19 que dice: y el templo de Dios fue abierto ¿dónde? Apocalipsis 11:19. En el cielo. ¿Hay templo en el cielo? Sí. Pero este hermano, que era pastor, dijo: no hay. No hay templo. No hay templo en el cielo. Hebreos capítulo 8, ¿sí? O 9:23, lo podemos leer, por favor. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos. Muy bien. Era pues necesario que las figuras de las cosas celestiales, ¿cuáles son esas figuras de las cosas celestiales? Que fuesen purificadas. A ver, cuando alguien les diga, a ver, ¿qué son esas cosas? En 1957 los evangélicos se reunieron con los líderes adventistas y les dijeron las figuras de las cosas celestiales, pero no sabemos qué son esas cosas. Hermano, es tan sencillo, la misma Biblia dice cuáles son las figuras de las cosas celestiales. ¿Dónde dice eso? Hebreos 9:23. Ajá. ¿Cuáles son las figuras de las cosas celestiales? Miren cómo empieza el capítulo 9 de Hebreos. El primer pacto tenía ¿qué? Un tabernáculo. Y luego se dividía en dos, el primer departamento y el segundo departamento. ¿Sí? Esas son las figuras de las cosas celestiales. Ahora, en el cielo hay primer departamento, segundo departamento. Eso era necesario que fuera purificado. Bueno, pues ese pastor dice: no hay santuario. ¿Es qué? Es figurativo. ¿Cómo que figurativo? No, en realidad no hay un... ¿Cómo que Dios va a estar metido en una cajita de tantos metros por tantos metros? Eso es lo que piensan ellos.
Miren, la teología, hermanos, teología, teos logos, el estudio de Dios o de las cosas de Dios, cuando se hace fuera de la inspiración, cuando se hace fuera de la sencillez de la inspiración de la Biblia, puedo decir que los teólogos fuera de la sencillez de la inspiración de la Biblia son los mayores enemigos de la Biblia. No son los ateos, no son los paganos. ¿Quiénes fueron los mayores enemigos de Cristo? Los teólogos de su tiempo. ¿Sí? Los teólogos de su tiempo, llamados fariseos y saduceos, escribas, los que escribían la Biblia, ellos fueron los mayores enemigos de Cristo, los teólogos. ¿Dónde debe venir el Mesías? ¿Sabían los teólogos? Sí. Se le dijo a Herodes, bueno, ¿en dónde le dijeron? En Belén de Judea. ¿Reconocieron los teólogos a Cristo? Pura teoría que destruyó a Jesús. Jesús dijo, ahí está su templo, pero hay aquí uno mayor que el templo. Amén. Amén por ese amén de ese niño. Y es lo mismo. Son los teólogos que van a destruir la doctrina del santuario. ¿Sí? Entonces ellos dicen, hermana, tengo una pregunta. Bueno, yo lo que veo aquí es que el ser humano piensa con lógica, y Dios no es lógico. Y yo lo veo en la caída de las murallas de Jericó. Sí. O sea, no era lógico que cayeran las murallas por esos gritos, por esas vueltas que dieran alrededor. Exactamente. Y muchos piensan, ¿cómo puede haber allá un templo en el cielo? La Biblia le está diciendo, el templo de Dios fue abierto en el cielo. Hay un templo. El teólogo con su lógica dice, no hay templo, es figurativo. ¿Qué es figurativo? Que en realidad están hablando, nada más es Cristo que está orando por nosotros ante el Padre, pero en realidad no hay templo. Eso significa figurativo. Y esa es la posición actual de la organización adventista el día de hoy. ¿Qué creía también este hermano? Jesús es sacerdote, ¿qué? Y Jesús no tuvo ¿qué? Y Melquisedec no tuvo templo. Ayer estudiamos eso. ¿No dice la Biblia que Jesús es de la línea de Melquisedec, de la orden de Melquisedec? Sí. ¿Y Melquisedec tuvo templo? No. Por lo tanto, fíjense, hermanos, son argumentos tremendos. ¿Qué pasó? Bueno, este hermano se quedó con las sombras. Pero más allá, recuerden, cuando Dios dijo, y me harán un santuario, ¿a quién se lo dijo? Éxodo 25:8. ¿A Melquisedec o a Moisés? A Moisés. Pero Melquisedec era una figura del sacerdocio de Cristo. Pero antes de Melquisedec, ¿qué se reveló del santuario? Antes del sacerdocio, ¿qué se reveló? ¿Qué se le dijo a Abel que hiciera? Sacrificio. Entonces la luz fue siendo revelada poco ¿qué? Poco a poco. A Abel se reveló el sacrificio, a Melquisedec el sacerdocio, a Moisés el modelo del santuario celestial. Hay algo que se llama adventismo progresista. Adventismo progresista, dicen, es ir avanzando en la luz, y parece bonito. Pero los adventistas progresistas, teólogos, dicen, vamos avanzando en la luz, pero vamos pisoteando todo lo que ya pasó, toda nuestra doctrina pasada, y le llaman ellos adventismo progresista. Nosotros creemos que la luz de Dios va en aumento. Amén. Y que la verdad nueva no es ajena a la verdad ya establecida o aclarada o
o dada al pueblo. No, es un desarrollo de la verdad ya establecida. Ahora, vamos entendiendo poco a poco lo que dice este hermano. Este hermano decía, bueno, no hay templo en el cielo porque Jesús es figura de Melquisedec y Melquisedec no tuvo ¿qué? No tuvo templo. Entonces, la doctrina del santuario de los adventistas, la fe que él defendió por mucho tiempo, dice, no, simplemente es una salida porque pues no llegó el 22 de octubre. Y luego dice, el lugar santísimo no es todo el templo. Pues claro que no. La frase, ¿dentro de quién? A ver, vamos a Hebreos, hermanos. Hebreos, y ayúdenme a buscarlo. A ver, déjenme ver si lo traigo aquí. Es Hebreos 6, 12, si no me equivoco, donde habla de la gran esperanza. 6, 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y penetra, ¿qué dice allí? Hasta dentro del velo. A ver hermanos, ¿penetra hasta dónde? Hasta dentro del velo. ¿Dónde entró? ¿Quién dice? Donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de quién? De Melquisedec. A ver, hermano, vamos a hacer un examen en esta mañana. ¿Cuántos creemos esos versos de la Biblia? ¿Creemos que Jesús es sacerdote? ¿De acuerdo al orden de? Y dice que tenemos esa esperanza en Jesús. Amén. ¿Que penetró dónde? ¿Cuál velo? ¿Cuál? ¿Cuándo empezó a hacer su sumo sacerdocio? Cuando se inaugura el santuario celestial. Entonces, ¿de qué velo está hablando aquí? Cuando Cristo pasa del lugar santo al lugar santísimo. Hermanos, ¿saben que la doctrina del santuario es tan atacada por los teólogos interiores y exteriores? Voy a usar esa palabra. Por los teólogos adventistas y los teólogos no adventistas. Aquí tenemos el caso de este. Dice, la frase dentro del velo no significa en el lugar qué. Ahora vamos, para entender esto, hermanos, vamos a Hebreos capítulo 9. ¿Sí? Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios en el verso 2: porque el tabernáculo estaba compuesto así, en la que, en la primera parte llamada el lugar que santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y luego, ¿qué dice allí? ¿Qué dice allí? Verso 3. Tras el segundo velo. ¿Tras qué dice? Entonces, ¿cuántos velos había? Dos velos. El primero, que cubre la parte del lugar que entre el atrio y el lugar santo. Y el segundo velo, que cubre la parte, que divide la parte entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿a qué velo se refiere el 6, 18 al 19 de Hebreos? Al primer velo. Porque Él entra para iniciar su obra
como sumo sacerdote tras el orden de Melquisedec. Y tras el segundo velo es en 1844. Hermanos, esta doctrina del santuario la tendremos que defender cada uno personalmente. Nos van a agarrar estos versos y si no lo sabemos, hermanos, los evangélicos, ahorita hay varios evangélicos que están estudiando la doctrina del santuario para atacarla. Y ellos te dicen, a mí háblame con la Biblia, yo no creo en Elena de White. Y no nos vaya a pasar como aquel hermanito que estaba llorando al lado de un catequista, pues. No podía defender, con lágrimas no se defiende una doctrina. Es con la Biblia y por la Biblia. Ahora, no piensen que un servidor no cree en el Espíritu Profecía. El lema de la Reforma Protestante fue la sola Escritura, la sola Biblia. ¿Pero por qué ellos decían la sola Biblia? O solo la Biblia. Y hay muchos hermanos que dicen, no, a mí solo me hablas con la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Por qué es tan sencillo? Porque ellos estaban luchando contra la doctrina católica que decía la Biblia más la tradición. ¿Entienden? Por eso el protestantismo dijo, no, ¿cómo que la Biblia más la tradición? A mí solo la Biblia. ¿Comprendemos? Algunos de los detractores dijeron que el adventismo tenía su tradición con el San Juan. Dice, aquí está el catolicismo adventista, la Biblia, más Elena White, la tradición. ¿Sí? Hermanos, es bonito este tema. Elena White no es tradición. Elena White, sus escritos son el espíritu de la profecía. Y la tradición son dichos no inspirados que van en contra de la revelación. Y Elena White, si fuera tradición, fuera en contra de la revelación. A ver, resumen entonces la frase más allá del velo. ¿Qué es? No es el lugar santísimo, pues. Muy bien. Que penetró más allá del velo. Ahora, él tenía verdades mezcladas ¿con qué? Con mentira. Y por eso es necesario que nosotros comprendamos, mis queridos hermanos, a cabalidad la doctrina del santuario. Si no, van a venir con verdad y mentira, y el hermano va a quedar como, ay hermano, creo que ya estoy con los vientos de doctrina. No, esto es lo que hizo este hermano. La hermana White le habló y le dijo, por eso en la página 53, aquí traía la cita, fue debido a esto que la hermana White dijo, en el futuro surgirán engaños de qué, hermanos. ¿Y cuándo habló eso ella? Ella lo habló en ese tiempo, en los 1800. ¿No estamos en ese futuro que ella habló? Engaños de toda clase. Necesitamos terreno sólido para nuestros pies. Necesitamos columnas sólidas para la edificación. Hermanos, en esta mañana les invito a que cada uno se solidifique en esta gran doctrina. Amén. Ni un alfiler ha de ser quitado de lo que el Señor está establecido. No, hermanos, esto ya le quitaron, no, un alfiler, no. Ya casi lo disecaron al santuario. El enemigo introducirá falsas teorías, tales como que de que no hay. Bueno, iba a llegar a ser ¿qué? Iba a llegar a ser una doctrina. Hoy las 28 creencias te hablan de esa doctrina, que no hay santuario en el cielo. Es doctrina del diablo lo que está en las 28 creencias. Ahora, sí, son 28, ya vienen 29. Y ahí no te dice que hay un santuario literal en el cielo. Es doctrina del diablo. Y se tiene que hablar claro, no porque este señor que está hablando, hermano, está hablando, lo dice, no, sino lo dice ¿quién? La sierva del Señor, que sí va a hacer doctrina la idea de que no hay santuario. ¿Y esa doctrina de quién iba a ser? El enemigo iba a tener su propia doctrina respecto al santuario. Que Dios nos libre de esa doctrina del diablo respecto al santuario. ¿Sí, hermanos? Este es uno de los puntos que inducirá, ¿qué dice aquí?
Hoy es, mira hermano, no te preocupes que si te dicen que no eres adventista. Ellos dicen, soy adventista, pero yo no creo que hay santuario en el cielo, literal. Ellos ni son adventistas. Todos los que aceptan las 28 creencias, que no aceptan que hay un santuario literal en el cielo, no son adventistas. Tienen la doctrina del santuario que el diablo les ha engañado. Hay que hablar claro. Es la verdad, es la realidad. Y están apartados de la fe. Están en la organización, pero están apartados de la fe. Están bajo la doctrina del diablo. Hermano, la claridad en la verdad es lo que necesitamos. Ahí está. Me he entristecido. Este es el contexto. El contexto de ese hermano Canray. La hermana White sabía de lo que estaba predicando el hermano Canray, y ella dijo: me ha entristecido el enterarme de su decisión, de la decisión del hermano de ir contra la doctrina del santuario. Pero tenía razones para esperarla. Sí, porque ella sabía que le andaba predicando eso. Sí. Vivimos en un tiempo cuando Dios está probando a su pueblo. ¿Para qué Dios permite, porque lo permite, que se metan muchas doctrinas raras y diga, esta es la doctrina del santuario, pero ya no la creo como antes la creían? Para probar a su pueblo. ¿Sí? Todo lo que pueda sacudirse será sacudido. Amén, hermano. Estamos ahorita en el sacudimiento, estamos en el zarandeo. Los que quieran la doctrina del santuario de acuerdo al diablo, lo van a creer. Y los que quieran la doctrina del santuario de acuerdo a la sencillez e inspiración de la Biblia, también lo van a creer. Amén. Todo lo que va a ser sacudido será sacudido. Lo que dice ahí: permanecerán firmes únicamente los que tienen el alma afianzada en la roca eterna. Los que se apoyan en qué, hermanos. No es que yo creo así, es que me parece a mí, es que creo que no es justo. Hay un hermanito de sostén propio que dice: no, yo no creo en la resurrección especial. No creo, y no creo. ¿Pero por qué no creo? Porque no creo que es justo que Dios resucite a los adventistas que predicaron y que no resucite a los apóstoles que hicieron más trabajo que nosotros. Y no creo en la resurrección especial. Se apoyan en su propia ¿qué? Comprensión. Su propia comprensión. Y miren lo que dice: los que no oran permanentemente en Cristo estarán sujetos justamente a cambios como este. Si su fe se ha estado arraigada en el hombre, entonces podemos esperar tales resultados. Miren lo que dice la hermana White: pero si usted ha decidido cortar toda relación con nosotros como pueblo, este pastor Canray dijo: yo renuncio al adventismo, me voy. En ese tiempo, hermanos, el adventismo se aceptaba que había un santuario en el cielo. Se aceptaba. Y este hermano no aceptaba. Hoy está al revés. Hoy, dentro de la organización, no aceptan que hay un santuario en el cielo. Y los que aceptamos no estamos ahí, porque estar ahí involucra que tú aceptes la doctrina del diablo, que no hay santuario en el cielo. Ajá. Y miren lo que dice: pero si usted ha decidido cortar toda relación con nosotros como pueblo, tengo que formularle un ¿qué? Un pedido. Por su bien, tanto como por el bien de la causa de Cristo. Ahora escucha, hermano, este gran consejo. ¿Qué dice? Manténgase alejado de nuestro pueblo. Amén. Todo el que está diciendo que no hay santuario en el cielo, que es figurativo, aléjese del pueblo de Dios, que sí cree que hay un santuario en el cielo. Es el consejo del Espíritu de Profecía. ¿Y qué dice aquí? No visite a los miembros y no comente con ellos sus dudas ni su incredulidad. ¿Qué tienen que hacer esos hermanos que no creen que hay un templo en el cielo? Y esta es una respuesta para muchos hermanos.
Ay, hermano, es que yo todavía como que siento que me jalan para la organización. Como los católicos que dicen que lo jala el muerto. De que todavía la sierva del Señor, inspirada por el Espíritu Santo, dice: no visite a los miembros. Se lo dice a ese hermano que tiene una doctrina ajena al santuario. A ver, hermanos, ¿qué vamos a hacer? Si sabemos que allá no creen que el santuario es literal, que es figurativo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a visitar? ¿Vamos a visitar a ellos? Como que se quedaron callados, hermano. Dice: no visite, aléjese, no visite, no comente con ellos. Hermanos, es que la doctrina del santuario es base para nuestra salvación. Y la hermana White sabía por medio del Espíritu Santo que si un adventista del séptimo día era expuesto a la influencia de que no hay santuario en el cielo, era un plan del enemigo para su perdición. Y dice aquí: Satanás está rebosante de alegría. ¿Cómo está el diablo con estos que no creen en el santuario? ¿Cómo están? Satanás está feliz. ¿Qué significa Satanás? Engañador. ¿Sí? Usted se ha apartado del estandarte de Jesucristo y se ha colocado bajo su propia bandera. Ven usted a una persona a quien puede convertir en un agente valioso para edificar su reino. ¿Son agentes de qué, hermanos? Agentes de cambio de Satanás. Los jesuitas tienen en su educación una parte que se llama agente de cambio. Y la doctrina de los jesuitas es: agarra enséñale la doctrina ya no al 100%, sino al 50%, al 60%, para que vaya a las iglesias y les enseñe la doctrina cambiada. Esa es la obra de los jesuitas. Ustedes pueden conocer incluso a predicadores de sostén propio, jesuitas, porque puede haber, cuando no les dicen la doctrina como es, como fue establecida en el principio. Muchos están diciendo: no, es que allá los periodos proféticos, los pioneros los tenían así porque esperaban a Jesús venir 1844, pero ahora son literales los días, agentes de cambio de Roma. No, que las fiestas hay que seguir, agentes de cambio de Roma. No, que la apostasía de la organización apapáchala, abrázala, agente de cambio de Roma. Y más que de Roma, de Satanás. Porque Cristo va a venir a buscar una iglesia pura. Amén. Como les comento a los hermanos, el novio cuando se va a casar con la novia no va con botas y lleno de lodo y lleno de chile, y la novia no va con un vestido todo arrugado. ¿O sí? Pues así se están preparando ellos, ¿verdad? Y como decimos en México, van a quedar como novia de ¿qué? De rancho. Qué triste, ¿verdad? Es un dicho mexicano que a las novias de rancho pues las dejan plantadas, no van por ellas. Y así se van a quedar todos los que tengan una doctrina ajena a la doctrina del santuario. Si usted ha abandonado su fe con tanta facilidad, esto se debe a que nunca afirmó debidamente las raíces de su fe. Le ha costado demasiado poco. Hermano, ¿cuánto te ha costado tu fe adventista? Mira, entre más estudias, más te cuesta tu fe. Si tú no estudias, hermano, tu fe no te cuesta. Pero si tú estudias, tú sabes que tu fe vale mucho. Amén. Cuando tú anhelas la verdad, tu fe vale mucho. Este hermano Camwright, ¿sí? Le envió una carta a la hermana White y le dijo: vamos a debatir, hermana White, a ver, vamos a debatir. Debatiendo con el profeta.
Y hermanos, hoy por hoy hay hermanos que vamos a debatir, que si esto, que el otro. La verdad, hermanos, es bueno aclarar las dudas de personas sinceras. Pero si una persona ya tiene una posición ajena a la posición bíblica establecida, no tiene caso que dialogues con los agentes destructores de la doctrina. Repito, y no quiero que se me malinterprete. Si alguien tiene una duda, y si la duda es sincera, vamos y dialoguemos. Amén. Pero si hay alguien que ya estableció su bandera, dice, de aquí no me muevo, y no hay santuario en el cielo, y vamos a debatirlo, hermano, no gastes tu tiempo ahí. No lo gastes. No lo gastes. No pido una explicación de su conducta, dice el hermano Guay. El hermano, bueno, ahí le cambiaron el nombre, quiso leerme su carta, la carta de este hermano. Rehusé que escucharla. No me den cartas del hermano Canray, no quiero. Digo el hermano Juan, bueno, no sé si lo dijo en ese tono. No quiero. Rehusé escucharla. El hálito de la duda, la vida de la duda, pues, de la queja, de la incredulidad, es que, hermanos, es contagioso. Hermanos, tengan cuidado con las doctrinas de WhatsApp. Hay mucha doctrina en WhatsApp ajena al adventismo. Cada cosa que está pasando. Y si una persona cree una doctrina ajena a este mensaje, es contagiosa. Tengan cuidado con eso. La hermana White no quiso escuchar a ese hombre que tenía doctrina ajena a la verdad bíblica. A veces me dicen, hermano, vea este video de que no, que Cristo viene en el 2030. No quiero. No gastes tu tiempo, hermano. La hermana White, se dan de cuenta que trayéndola a nuestro tiempo le mandaron una carta a ella. Ahora le pudieron haber mandado un mensaje de Face o un Twitter o un correo electrónico. ¿Lo abriría la hermana White hoy? ¿Lo leería? No. Porque lo que está escrito, hermanos, en el amor de Dios es de que el error es contagioso. Y un hermano le dijo, aquí está la carta del hermano Canray que no cree en el santuario y quiere debatir con usted. No pierdo tiempo en eso. Ojalá, hermanos, que nosotros saquemos enseñanzas de cómo se trata con las personas que ya tienen una posición establecida. ¿Sí? Y dice, si hago que mi mente sirva de canal para la corriente de agua, ¿qué? ¿Cómo le llamó esa? Agua sucia, turbia y contaminada que procede de la fuente de Satanás, alguna sugestión podría permanecer en mi mente y ¿qué más? Y contaminarla. Por eso algunos ministerios dicen, no, lean las 28 creencias, tienen unas cositas malas, pero la mayoría es bueno. Discúlpenme, pero siguen, no, ni pedir disculpas, es la verdad. Siguen siendo agentes de Satanás. Tenemos que ir a lo puro. Si las sugestiones satánicas han ejercido tanto poder sobre usted como para inducirlo a vender su primogenitura por un plato de lentejas, ¿la amistad de quién? De los enemigos del Señor. Y aquí hay algo claro, hermano. Este hermano Canray se fue con los evangélicos. Quiso tener la popularidad con los evangélicos y vendió la doctrina del santuario por un abrazo de los evangélicos, y es hoy lo que muchos están haciendo. No predico la doctrina adventista, no predico el mensaje de los tres ángeles porque las visitas, ¿verdad que sí? La desgracia de hoy, hermanos, es que las visitas gobiernan la doctrina del pueblo adventista. No prediques del sábado porque hay muchos que trabajan el sábado. No prediques contra la bestia porque hay muchos católicos. Ahora se han rebajado
predicado tanto, hay que hasta el punto que hay que predicar lo que los otros creen y ya no lo que tú crees. Y dice la sierva del Señor: no quiero oír nada acerca de sus dudas. ¿Qué dice la sierva del Señor? Hermano Canray, punto y final. Y aquí tenemos que aprender nosotros esas cosas, hermano. De doctrinas falsas, nada, punto y final. Y no estoy diciendo que seamos cerrados. Si tú quieres ser abierto al error, escúchalo, gózate en el error y terminarás perdido. Pero la hermana White, cuando ella sabía que alguien estaba predicando conscientemente en contra de la doctrina del santuario, digo: hermano, no quiero ni de sus dudas saber, ni leer sus cartas. Y espero que usted será vigilado para que no contamine otras mentes, porque la misma atmósfera que rodea a un hombre que se atreve a realizar las declaraciones que usted ha hecho constituye un miasma que venenoso. Hermano Canray, le ruego que se mantenga bien alejado de los que creen la verdad. Oh, hermano, hoy le diría a la conferencia general: aléjense de los verdaderos adventistas que sí creen que hay un santuario literal. Aléjense, les diría a todos los que mandan, a todos los profesores de teología, de las escuelas de teología que afirman las 29 creencias, les diría: aléjense del verdadero pueblo de Dios. Pero ahí está el pueblo de Dios: ay, yo quiero que mi hijo estudie teología, y le pagan para que el diablo los envenene. Y vaya, ¿cuánto cuesta ahorita una licenciatura, hermano? 12,000 pesos. 12,000 pesos, ¿qué? Mensuales. 12,000 pesos mensuales para recibir el veneno del diablo, que no hay un santuario literal en el cielo. Es que así es, pues. Y si hay alguien que está viendo este video y que quiere estudiar teología, está pagándole al diablo para que lo envenene. Y esa es la universidad de las más económicas. Ah, y es una de las universidades más económicas. Ahora, ¿qué será de las universidades más caras? Bueno, el veneno ha de venir más concentrado. Sí. Y ese veneno, ningún remedio natural. El único remedio para ese veneno es volver a la doctrina pura. Ese sería como el carbón activado, ¿verdad, hermano Moisés? La doctrina pura. Y miren cómo la hermana White le dice: le ruego que se mantenga bien alejado de los que creen la verdad, porque si usted ha elegido el mundo y los amigos del mundo, debe buscar su compañía. ¿Qué hace aquí? No envenene la mente de otras personas, ni se convierta en un ¿qué? Instrumento especial de Satanás para trabajar por la ruina de las almas. Este hermano no creía en el santuario. Lo predicó, pero después lo dejó de creer, y le dijo a la hermana White: no envenene, aléjese. Si usted no ha adoptado definitivamente su ¿qué? A ver, y quiero hacer aquí, hermanos, ¿cuántos hemos adoptado definitivamente nuestra posición respecto al santuario? Que hay un santuario en el cielo. Amén. Tenemos que adoptarlo definitivamente, porque si no lo adoptamos definitivamente, estamos a las expensas del diablo. Porque aquí lo dice: si usted no ha adaptado definitivamente su posición, apresúrese a resistir al diablo antes de que sea demasiado tarde para siempre. Hermano, el que no tiene un concepto claro, un entendimiento definido de la doctrina del santuario, está en terrenos del diablo. Así es. Entonces, ¿qué vamos a hacer después de este congreso? A estudiar. Porque si no estamos definidos en la doctrina del santuario, ¿en qué terreno estamos? Pues estoy en la verdad presente, estoy en sostén, pero del santuario no sé, tengo duda. ¿Qué terreno estamos? En la misma miasma venenosa. No de otro paso en las tinieblas, pero tome su posición como un hombre de Dios. Y hermanos, en esta mañana el mensaje para nosotros es: como hombre de Dios,
como pueblo de Dios, tomemos nuestra posición respecto a las doctrinas esenciales y pilares de nuestra fe. Debemos ser claros y definidos. Como dijo Josué, tomen su decisión, usen el libre albedrío. Y Josué dijo, si los ha convencido la doctrina de Baal, y hoy diríamos en esta mañana, si los ha convencido la doctrina de que no hay un santuario en el cielo, que es figurativo, sirvan a Baal, sirvan al mismo miasma venenoso del diablo. Y si Jehová es Dios, y si ustedes creen que, como dice la Biblia, que hay un santuario en el cielo, que hay un templo donde nuestra salvación se lleva a cabo, seguid a Jehová. Pero no sé cuál vaya a ser la decisión de ustedes, dijo Josué, pero por lo menos les digo la decisión de mi familia. Mi familia y yo hemos decidido servir a Jehová. Que Dios nos bendiga en esta mañana, hermanos.